Bienvenidos a esta nueva temporada de Discípulo TV. Quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido durante todo este tiempo y han compartido todo nuestro material. Desde estas montañas nevadas aquí en Chile, damos comienzo a este nuevo capítulo de Discípulo TV, los cristianos y el rock. En este capítulo tendremos las opiniones de Luis Barnis Band, Esteban Pérez Campos, Rocalipsis, Refugio Rock, Corban Blues, el pastor y productor Esteban Ibáñez, el director del Centro de Estudios Teológicos de Santiago, Gustavo Robles, y la opinión de Marcos Luis. Quiero destacar que en esta oportunidad la opinión de Pablo Olivares no va a estar, pero la gran noticia es que el próximo mes estaremos con él dando una entrevista en exclusiva, así que prepárense que se viene mucho material de aquí en adelante en Discípulo TV en esta nueva temporada. Los géneros musicales han ido cambiando en la escena del cristianismo, pero ¿por qué somos tan reacios a aceptar lo nuevo, a aceptar un cambio? Estuvimos con Gustavo Robles, director del Centro de Estudios Teológicos de Santiago, que nos habló del tema. Estamos tocando una temática sobre los cristianos y el rock. ¿Cuál es la opinión de usted como director y también su opinión como teólogo, ¿cierto? Formador en las escrituras sobre este medio musical, ¿cierto? Y este estilo musical que ha influenciado a tantas personas? Claro que sí. A ver, yo no soy un experto, no soy un musicólogo, no soy un experto en música, un amante de la música sí, sin lugar a duda, como muchos, ¿no? Con predilecciones personales también, pero no experto en la materia, pero desde la teología, desde los estudios teológicos, hablábamos en delante respecto a la himnología, ¿no? Cuando tú haces un estudio de la música sacra y vas desde los tiempos bíblicos, ¿no? Recuerda que en los tiempos bíblicos, en las culturas medio orientales, había un estilo de música sacra, el pueblo hebreo también la adopta. Tal vez la gran revolución del pueblo hebreo va a ser en tiempo del rey David, que va a sumar músicos, instrumentistas, que son dotados, que son, ¿no es cierto?, especialistas, va a colocar coros, ¿no es cierto?, antifonales y va a dar una estructura distinta, una verdadera revolución para lo que era la cúltica hebrea. Ese estilo de música va a prevalecer hasta los primeros siglos del cristianismo. El cristianismo va a adoptar la misma forma de liturgia, que luego va a ir variando con la influencia de otras culturas. Llegaremos al canto gregoriano, ¿no es cierto?, donde la intencionalidad no era que la voz se destacara, sino cantar en un solo tono. Va a ser influenciado por el barroco, el renacimiento, las músicas doctas. Vamos a tener concertistas de importancia que van a hacer música sacra. Luego las influencias, ¿no es cierto?, de las músicas afroamericanas, con el blues, el soul, ¿no es cierto?, el jazz, el gospel, y cómo va a ir variando todo esto. ¿Qué te dice eso? Te dice que la música cristiana siempre ha estado influida por los estilos, por las formas rítmicas, por las estructuras musicales. Y en cada época han tenido su resistencia. Cada época ha resistido el nuevo estilo, cada época ha dicho, no, esto no es de Dios, esto es del diablo, ¿cómo se te ocurre tal cosa? Pero ha sido histórico, o sea, a lo largo de la historia hemos vivido exactamente el mismo síndrome. Cada vez que hubo un cambio de un estilo a otro, hubo resistencia por parte, ¿no es cierto?, de las comunidades de fe, que ya estaban acostumbradas a una forma y habían sacralizado la forma, y ahí está el problema. Y aquí apunto y aterrizo mi opinión teológica. Mi opinión teológica es que no podemos sacralizar la forma, el estilo musical, sino más bien lo que se comunica a través de ese estilo musical, ¿no? Lo que no hay que traicionar es el mensaje y la intención de composición. Que el mensaje sea la Biblia, como lo decíamos antes, ¿no es cierto? Los tres requisitos importantes que se pedían de la himnología en todos los tiempos de la himnología cristiana era que los cantos fueran bíblicos, que tuvieran su base, su centro de base, no una experiencia personal, que eso está muy bien para un devocional, que está muy bien para un recital privado, pero no para que lo cante una comunidad de fe. La base del canto de una comunidad de fe debe ser la Escritura, la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Tiene que ser cristocéntrico, hablar de Dios, exaltar a Dios, no mi experiencia personal, no como me siento yo, no,
hablarnos de Dios, quién es Él, cómo es Él, sus atributos, su excelencia, su salvación, su carácter, su personalidad como Dios. Eso es lo que la himnología cristiana nos ha enseñado. Y también que sea comunitaria, porque lo cantamos todos, entonces tiene que ser una experiencia de fe generalizada, no solamente lo que a mí me parece bien, lo que a mí me gusta o no me gusta, tiene que ser algo que nos haga sentido a todos los creyentes. Si tenemos esos tópicos, mueve el estilo que quieras. Ponele balada, ponele un blues, ponele un soul, ponele gospel, ponele rock. El formato musical, el estilo musical, no tendría por qué afectar la sacralidad de esa música. La sacralidad no depende del estilo musical. Pero ¿cuál ha sido la experiencia de estos músicos relevantes que han traído estos cambios? Comencemos con Luis Barnisban. Bueno, mi opinión sobre el rock y los cristianos es que el rock culturalmente, por un lado, es un avance de un área cultural, musical, que avasalló a todas las naciones. Bueno, rechazo siempre hubo acerca de cada estilo musical, y bueno, en este caso, ligada a la fe que uno profesa, en el momento que lo iniciamos fue, digamos, no fue muy bien recibido dentro del pueblo evangélico. Pero como yo vengo de la década del 80, ya llevo 38 años en el ministerio, y siendo ministro de las Asambleas de Dios, fue muy chocante, ¿no?, que un ministro de las Asambleas de Dios haga este tipo de estilo musical, pero todo tenía que ver con un movimiento táctico de Dios para alcanzar a los perdidos. Muchas veces cuando me preguntan qué es Barney, yo digo, bueno, Barney, la banda Barney es la fusión del rock con el ministerio del evangelista Carlos Anacondia, debido a que yo trabajé y anduve con él y aprendí mucho acerca de su ministerio, por tanto fusioné lo que aprendí con él para desarrollarlo dentro del rock. Por ende teníamos muchas sorpresas acerca de lo que pasaba en cada uno de nuestros conciertos, porque sucedía lo mismo que pasaba en las campañas del evangelista Carlos Anacondia. Fueron años de proceso, pero hoy en día aquí en Argentina es muy aceptado. Como siempre suelo decir en las demás naciones, creo que Argentina es el paraíso del desarrollo musical acerca del rock con la fe cristiana. Bueno, lo que opinan los pastores líderes, en cierta medida, bueno, hoy en día ya prácticamente es un apoyo masivo debido a tantos años de permanecer. Personalmente fui avisado por Dios que era necesario pagar un precio para beneficio de los que vinieran detrás nuestro. Así que hoy en día puedo decir que comparto este trabajo estratégico de alcanzar a aquellos que no conocen al Señor Jesús a través del rock, con el apoyo general de toda la pastoral de Argentina y bueno, ya obviamente siendo parte de las asociaciones más reconocidas aquí en Argentina, ¿no?, como Naciera y bueno, las Asambleas de Dios y cada una de las denominaciones, ¿no? Uno ya con tantos años realmente hemos visto la mano de Dios y estamos viendo los frutos hoy en día de tantas personas que se han convertido en nuestros conciertos o en nuestros congresos y hoy en día son productores, son pastores, son evangelistas, son maestros y se convirtieron en un concierto de rock. Si está bien mirado dentro del ambiente evangélico, a esta altura, claro que sí, porque ha alcanzado grandes objetivos
dentro de todo lo que tiene que ver con el ámbito secular contemporáneo. Creo que el consejo para las nuevas bandas que van surgiendo, que van apareciendo, es reconocer el trabajo de todos aquellos que venimos sembrando en este aspecto y pagando un precio bastante alto. ¿Por qué digo esto? Porque es importante la trayectoria y la continuidad para llevar adelante un proyecto musical. Creo que esto es lo que nos diferencia en cuanto a nuestra fe. Debemos proyectarnos a largo plazo para poder alcanzar buenos objetivos. Y es muy importante la continuidad en cuanto a la relación personal con Dios para poder alcanzar los objetivos que Dios espera que alcancemos, para ganar tanto a las personas que están rechazando las propuestas dentro de este estilo de música, como aquellas que aún no han conocido el mensaje del Evangelio, y de la única manera que lo van a poder recibir es a través del rock. Así que mi consejo es que lo tomen muy seriamente cada proyecto en desarrollo, porque es parte del plan de Dios para alcanzar a las naciones también. Representando a Chile, estuvimos con Luis Cabezas, líder del grupo Rocalipsis. Bueno, yo creo que el rock y los cristianos es precisamente eso, son para mí dos cosas diferentes. A veces tratamos de que el rock cristiano sea como un estilo, que se considere como un estilo aparte, pero en general o en realidad creo yo personalmente que no existe, sino que lo que existe son cristianos que tocan rock. Porque la música para mí es música, la música es una forma de arte, y el ser cristiano va más allá de una manifestación artística. Yo creo que hoy en día, en esta generación, el rock está cada vez menos valorado, o la música rock ya no está tan de moda como solía estar antes. Al menos en Chile es muy difícil ser rockero, es muy difícil mantenerse vigente y ser popular haciendo rock. Y sobre todo en un contexto de iglesia, sobre todo en un contexto de gente cristiana, porque existen muchos prejuicios. Y claro, sí, en algunas situaciones hemos sido rechazados tanto en la esfera cristiana como en la secular, producto del estilo, porque obviamente a veces se buscan cosas que sean más del gusto popular de la gente. Hoy en día está muy en boga todos los estilos urbanos, todo lo que son el trap, el rap, ¿verdad? El reggaetón, y obviamente nosotros como rockeros vamos quedando un poco en el pasado, y también esto nos demanda estar constantemente actualizándonos en lo que es la música, pero también en los contenidos, que los contenidos puedan ser más cercanos a la gente y que puedan graficar realmente las necesidades de las personas, en el caso nuestro, que es lo que queremos transmitir, a Jesús como una solución. Pero sí, cuesta un poco establecer el rock dentro de las escenas musicales, y en Chile yo creo que cuesta un poco más que en otros lados, producto de que cada vez es menos la escena musical chilena rockera, cada vez hay menos bandas, y es por lo mismo, porque se nota que a veces no hay mucho apoyo en este estilo musical. Claro, el estilo musical dentro de la iglesia a veces no está muy bien mirado, pero creo yo porque hay una confusión, más que porque sea rock lo que se está haciendo. En general, el rock hay mucha gente que le gusta, hay mucha gente que lo sigue, pero también hay muchos temores de escuchar algo alternativo que no sea lo que se canta en la iglesia. Y esos temores son los que hay que erradicar, esos prejuicios son los que hay que erradicar, para que la gente que necesita o que le gusta un estilo de música pueda encontrar alternativas variadas, letras variadas que mantengan la condición sine qua non, o la condición central, que es Cristo presente
pero en diferentes estilos, en diferentes manifestaciones, en diferentes métricas, con diferentes instrumentos, y que llegue al corazón y también al gusto musical. Bueno, si tuviera que darle un consejo a las próximas generaciones rockeras, es que le den con todo, que no tengan miedo, que no tengan temores, que no se limiten a interpretar en un escenario, a guitarrear, a cabecear una canción, que sientan la música, que la vibren, que se apasionen, porque muchas veces dentro de la iglesia sucede lo contrario, quizás un poco, obviamente también por el contexto de culto, por el contexto un poco más ceremonioso de la iglesia, muchas veces nos limitamos un poco a disfrutar la música que estamos haciendo. Entonces, tienden a ser los músicos cristianos de iglesia a ser un poco más quietos, ¿verdad? Un poco más tranquilos, pero la música es para disfrutarla, es para sentirla, es para vibrar, es para apasionarse, y eso hay que disfrutarlo y hay que darle rienda suelta si lo hacemos con un corazón claro, con un corazón en donde el primer lugar lo ocupa Dios, en donde el primer lugar en nuestra mente, nuestro objetivo, nuestro sueño es Él, más allá de nuestros intereses personales. Yo los animo a que puedan componer, a que se atrevan a crear melodías, a hacer sus propias canciones, a presentar una puesta en escena, a que no le tengan miedo al que dirán, a que no le tengan miedo a la opinión de muchas personas que son religiosas y que van a decir, no, esto no es de Dios porque esto no lo honra. Al contrario, es tu manifestación de arte, es tu manifestación de música, lo que a ti te gusta, lo que te apasiona. A darlo para Dios es lo mejor que podemos hacer. Así que ánimo a los rockeros, ánimo a los compositores, ánimo a los guitarristas, a los bateros, a los bajistas. Démosle con todo, interpretemos, disfrutemos y hagamos que la gente descubra a Cristo en nuestra música. Estuvimos con Esteban Ibáñez, pastor juvenil y productor musical. Esteban, gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros. Sé que tú tienes experiencia en lo que es producción musical dentro y fuera del ambiente evangélico, ¿ya? Queremos saber cuál es tu opinión desde el punto de vista como pastor juvenil y también como productor musical sobre el estilo del rock en el mundo cristiano. Yo creo que en términos generales la iglesia se ha ido abriendo a la música, a distintos estilos musicales, aunque aún quedan bastantes comunidades resistentes al cambio. Comunidades que yo pienso en lo personal que en algún momento van o a cambiar o a morir porque han sobreespiritualizado la música. Y esto, bueno, no solamente ellos, yo creo que en términos generales se ha sobreespiritualizado todo lo que tiene que ver con los ritmos, con las músicas. Hace muchos años yo recuerdo haber escuchado a un pastor que hablaba de que el rock, ponte tú, era satánico por la perversión de atacar en los tiempos débiles. Es que la caja hace bombo, caja, 1, 2, 3, 4, sí. Y el 2 y el 4 son los tiempos débiles. Okay. Es como la caja, ¿verdad? La caja atacaba en el tiempo débil. Claro, claro, pervertía la música, claro. Porque lo hacía al revés, lo hacía al contrario. Y todas estas teorías donde se buscaba la quinta pata al gato, claro, de sobre espiritualizando elementos musicales, ¿ya? Yo creo que hay un error ahí de gran parte de la iglesia, ¿ya? Aquellas iglesias que yo pienso que están como condenadas a desaparecer, las más conservadoras, aquellas que se oponen, y también han cometido el mismo error las iglesias modernas, donde le han dado un lugar demasiado cómodo a los, comillas, ministros musicales, claro, a los ministerios de música, donde la música tiene que ser de cierta forma, cumplir ciertos cánones estéticos, porque esa es la música que agrada a Dios. Y eso es algo que a mí siempre me conflictúa. Sobre todo, como bien decías tú, yo hago música cristiana y también trabajo con mucho músico secular. Y en términos generales, uno comienza a admirar la música por sí misma, por sus elementos. La música habla por sí misma y es capaz de transmitir muchos mensajes que son bastante diversos. Y siento que la música cristiana se ha quedado estancada últimamente en un mensaje que es solamente para los cristianos. Entonces, me gusta que hablemos del rock, ¿ya? Y me llama mucho la atención la temática que tú trajiste. Porque si algo que a mí me encanta de la música urbana, en términos generales,
es que los músicos cristianos utilizan la música urbana para hablar de Cristo y de otros temas. Temas que son muy relevantes para nuestra sociedad, temas que son relevantes para las personas, que pueden ser abordados desde un punto de vista cristiano sin hablar de Cristo necesariamente. Y eso el rock lo hizo mucho tiempo. Pero hoy en día o no se hace, o no vemos música de rock con contenido cristiano, y los músicos cristianos no quieren hacer música cristiana que diga otras cosas. Entonces estamos cayendo como en lo mismo de siempre. Vemos bandas que siguen ciertos moldes traídos desde afuera, no hay creatividad, no hay nada nuevo y tampoco hay un mensaje nuevo, y eso es súper contraproducente para la iglesia hoy en día, para los músicos cristianos hoy en día. Representando a Uruguay, mi hermoso país, estuvimos con Esteban Pérez Campos, solista, músico y compositor. Hola amigos de Chile, de Discípulo TV, yo soy Esteban Pérez Campos, soy cantante y compositor, solista, hace unos 15 años más o menos, tengo 2 discos editados y bueno, hoy en día digamos que manejo el proyecto en 2 formatos, guitarra y voz solo, y Esteban Pérez Group, que es una banda digamos con amigos que me ayudan, y bueno, hago mis canciones. Me interesa hablar de ciertos temas, siempre desde la óptica cristiana. Yo tengo una preocupación, que es que me parece que la alabanza y la adoración está... Es decir, yo lo respeto mucho. ¿Cómo no respetar la alabanza y la adoración? Si es algo que debemos hacer y la forma en que nosotros creemos que nos conectamos con Dios a nivel congregacional o en lo individual también, y que pasan muchas cosas. Pero por otro lado, es decir, sabemos que también podemos entender que la alabanza y la adoración no es solo con música, ¿no? Tiene que ser algo cotidiano, que tenga que ver con nuestra forma de andar, de manejarnos, de vivir íntegramente, ¿no? Todo lo que hacemos puede ser una adoración. Ahí también entra el tema de la cosmovisión, ¿no? Ser cristiano en todos los aspectos de nuestra vida. Pero a mí me preocupa un poco que la alabanza y la adoración como música, como estilo, esté un poco causando cierta abstracción. Es decir, primero que esté como ocupando, llenando todos los espacios. Creo que se están perdiendo claramente los espacios de reflexión en las iglesias. No hay mucho lugar para la escritura creativa, para las canciones que hablan sobre temas, para los cantautores. Mencioné algo de abstracción porque yo ya escuché decir que alguien que estaba escuchando música, le dijeron, ¿qué música estás escuchando? Y dijo, no estoy escuchando música, estoy escuchando adoración. Y que a los músicos se les llama adoradores. Me parece que no podemos perder la perspectiva de lo que es ser un instrumentista, de lo que es ser un artista, de lo que es dominar un género, de lo que es crear. No podemos perder esa perspectiva porque de hecho Dios es el creador más grande, el diseñador más grande, y todos aprecian lo que Él hace. Y no hablo de ahí no estoy con eso trasladándolo, bajándolo al ser humano para difundir el ego y los méritos personales. Pero muchas veces los que pudimos con el arte encontrar no solo una forma de servir a Dios, sino una forma de sentirnos bien también, pudimos darnos cuenta, o voy a hablar por mí, pude darme cuenta que también si Dios me había dado una facilidad o una habilidad o un talento o un don, ya hablando más de lo espiritual, también nos había dado algo para hacernos bien a nosotros, para sentir que valíamos, que Él nos había dado algo lindo, algo que podíamos compartir con otros. Entonces esa abstracción, de hecho, no es real tampoco, y no es honesto que los adoradores se vean como intermediarios solamente, como seres, no, yo soy un instrumento de Dios, cuando en realidad
se cobran entradas y a veces los adoradores viven ciertos lujos y comodidades muy parecidos a las estrellas de la música. Entonces, bueno, lo que sí no quiero es que se pierdan. Siento como una lucha en el buen sentido el tratar de que no se pierdan los espacios. No, probablemente en mi caso, yo que hago canciones que hablan sobre ciertos temas, no tenga mucho lugar dentro de esta movida de la alabanza y la adoración. No busco un lugar, sí busco reivindicar esto, que no se pierdan las canciones de autor, las canciones que hablan sobre ciertos temas. Y me parece que la gente ha perdido un poco, o está perdiendo por esta abstracción, la posibilidad de ser público, ¿no? Porque como son protagonistas, porque van a adorar. Estuvimos con ellos cuando vinieron a grabar a Santiago. Es un agrado para mí poder compartir y presentarlos al grupo Refugio Rock desde Mendoza, Argentina. Bueno, mi opinión es que si bien en esos años cuando el rock cristiano empezó a sonar, quizá era muy resistido por las iglesias, por el ámbito cristiano, creo que eso con el tiempo fue cambiando y lo fueron adoptando un poco más. Creo que era bueno una música que se escuchaba mucho en ese momento y quizá la gente, bueno, también dependiendo del estilo, ¿no? de rock. Hay rock quizá un poco más agresivo, un rock más tranquilo, un rock más pop. Creo que fue una música que llegó muchísimo a la gente y creo que siempre hubo una buena unión entre el rock y los cristianos. Aparte de ser un estilo de música muy linda, muy power, con muchas ganas. Sí, nos pasó en los comienzos de la banda, allá por el 2004, creo que nos habían invitado a tocar y bueno, después cuando vieron un poco el estilo que hacíamos, que no era otro estilo más tranquilo, sino que era rock, es como que escucharon la palabra rock y por ahí se asustaron, no sé bien qué pasó, pero sí, nos pasó esa sola vez, creo. Después ya no nos pasó mucho, pero sí, por ahí escuchan rock y ya no sé, piensan por ahí que estamos todos con los pelos largos, pelos de colores, llenos de cadenas, de tatuajes, todo, o que somos malos. Y no, creo que por ahí se confunde mucho, ¿no? La primera impresión y por el título, ¿no? Se tiende a confundir eso, pero sí, esa fue creo que la única vez que nos pasó. Yo creo que dentro de la iglesia siempre está bien visto más que nada por la juventud. Creo que siempre los jóvenes son los que marcan por ahí la tendencia de lo que se está escuchando y bueno, eso le llega también a los más grandes, pero también depende mucho de la iglesia y sabemos que cada iglesia tiene su diferente doctrina, sus distintas formas, entonces creo que también depende de eso, pero bueno, las iglesias que sí por ahí entra el rock, creo que siempre están mejor vistos por la juventud. Una de las bandas más reconocidas del blues cristiano viene desde Uruguay. Con ustedes, Hernán Costa de Corban Blues. Hola, soy Hernán, el baterista de Corban. Bueno, les cuento que Corban Blues es una banda de blues y de rock. Somos de Montevideo, Uruguay, cumplimos 15 años de formación. Nuestras influencias fueron y serán siendo los pioneros del rock and roll y del blues. Steve Ray Vaughan, Buddy Guy, Muddy Waters, Led Zeppelin, los Stones. Yo fui muy influenciado por Divididos,
grandes bandas, ¿no? Yo nací escuchando Rolling Stone y Beatles, todos esos, y es lo que nos copa, escuchar y tocar ese tipo de música, ¿no? A nosotros claramente nos mueve el rock and roll y el blues, ¿no? La banda de nosotros, por hacer rock y blues, nunca fue rechazada, al contrario, fue bien recibida. Creo que eso es tabú ya hace más de 20 años que ya no sé. Tenés que entrar en una iglesia muy religiosa como para que no le cope lo que haces vos, ¿viste? Si vos te pones a escuchar la música que hace Rojo, Rescate, Hillsong, es toda... Las raíces son todas rock, ¿no? Hillsong es U2, claramente, cristiano. Y bueno, las influencias cristianas son claras. En Latinoamérica hubo un antes y un después de Marcos Witt, eso está claramente, es así. Influenció toda la iglesia latina, el tipo fue impresionante lo que hizo. Danilo Montero también. Alvarado. En caso mío, Rescate, Kiosco. Si bien Kiosco no escuché mucho, pero Rescate sí. Rojo. Hillsong últimamente fue influencia para las generaciones posteriores. Hillsong lo que hizo fue impresionante. Le llevó a cada iglesia de Latinoamérica llegó con sus canciones. Fue impresionante. Pero creo que a esta altura ya no se cuestiona más si el rock es del diablo, si el rock se sabe que el origen de todo de la música es Dios y que, bueno, cada uno la utiliza con el fin que quiere, ¿no? Hay gente que usa la música con un fin de maldecir y otro con bendecir, ¿no? O sea, nosotros como cristianos tenemos la ventaja de hacer música con un mensaje, con un contenido espiritual que muchos no pueden, por ignorancia o porque no quieren, no saben cómo hacerlo. Y hay otros que saben hacerlo, pero para el mal, ¿no? O sea, creo que el rock con un buen contenido llega al corazón, ¿no? Es impresionante. Como lo anuncié desde el principio, estuvimos con Marcos Witt y no podíamos dejar de pasar esta oportunidad. Hablando de la música rockera cristiana, ¿cuál es tu percepción o tu opinión acerca sobre este género musical que ha transformado la historia? Claro, como todos los géneros, yo creo que Dios usa los géneros para alcanzar a las subculturas que esos géneros representan, ¿no? Es el mismo caso ahorita. No todo el mundo, pero mucha gente tiene una opinión acerca del trap y de todas esas cosas, ¿no? Yo estoy feliz de ver que hay gente que está haciendo muy buen trabajo para alcanzar esas subculturas. Y de nuevo, repito, cada generación necesita tener sus voces. Si Dios una vez usó un burro para hablarle a un profeta, ¿cómo no va a usar el trap para hablarle a alguien, ¿no? ¿Cómo no? Dios usa de todo. Y Dios usó tremendamente el rock para alcanzar a toda una generación de hippies, ¿no? Que hoy día son algunos de los líderes más grandes del mundo. ¿Tienes alguna referencia musical cristiana? En cuanto al rock, sí. Petra. Ya. Yo escuché Petra a morir. Me encantaba Petra. En este capítulo te hemos traído las opiniones de personas y artistas muy relevantes, también de bandas que están emergiendo. Pero debemos entender que siempre surgirán nuevos estilos y variedades de talentos musicales. Lo más importante es lo que comunican a través de la música. No juzguemos, no critiquemos. Apoyemos a los diversos estilos musicales que están emergiendo en el mundo cristiano y no dependamos de lo que nos ofrece este mercado comercial. Muchas gracias por estar allí y será hasta el próximo capítulo aquí en Discípulo TV, la revolución de la verdad. Chao.